Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, pero yo jamás imaginé que mi propia familia ya había cavado esa tumba con palas de avaricia 10 años antes de que yo me diera cuenta. Dicen que no hay dolor más grande que enterrar a tu esposa, pero se equivocan. El verdadero infierno no es la muerte. El verdadero infierno es descubrir que las lágrimas de quienes te abrazan en el funeral son falsas y que el cuerpo que estás llorando ni siquiera es el de ella. Esteban Reyes permanecía inmóvil frente a la tumba recién cavada de su esposa, Lucía. Apretujaba el mango de un paraguas negro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, aunque ni siquiera llovía. Era solo una excusa para no dejar caer los brazos, para no derrumbarse. A su alrededor, un enjambre de parientes se agolpaba como buitres vestidos de luto. Allí estaba Elena, la hermana de Lucía, con su marido Víctor y un séquito de primos y tías que Esteban solo veía en bodas o tragedias. Todos recitaban las palabras correctas, las frases de condolencia prefabricadas, pero Esteban sentía una nota discordante en esa sinfonía de dolor. Algo falso. Algo teatral. Esteban, tienes que ser fuerte, susurró Elena, apretándole el hombro. Su voz temblaba, pero Esteban notó un detalle escalofriante, sus ojos estaban completamente secos, fríos como piedras. Lucía era un alma tan pura. Dios se la llevó demasiado pronto, pero ahora nos cuida desde el cielo. Esteban asintió mecánicamente. En su cabeza, el eco de la semana pasada resonaba más fuerte que las plegarias del sacerdote. Hace solo 7 días, Lucía se preparaba para ir al funeral de su abuelo, don Basilio, en Toledo. El anciano había muerto de un infarto repentino, dejando una herencia que nadie conocía a fondo, pero que todos codiciaban. Lucía era la única nieta que realmente lo amaba. Recuerdo sus últimas palabras. Iré sola, Esteban, me dijo frente al espejo, limpiándose las lágrimas. Mis primos solo van por el dinero, yo voy a despedir a mi abuelo. Tú quédate, tienes esa presentación importante. Soy fuerte, puedo hacerlo. Esa fue la última vez que vi su sonrisa. La llamada llegó el martes a las 6 de la mañana. La voz del oficial de policía sonaba metálica, lejana. Un accidente en la carretera mojada de regreso de Toledo. El coche se salió de la vía, volcó y se incendió. Muerte instantánea. Lo que siguió fue una pesadilla borrosa. El viaje a la morgue, el olor a formol y carne quemada. La identificación fue un trámite del infierno. El cuerpo estaba irreconocible, desfigurado por el fuego. Solo el anillo de bodas y los documentos en el bolso, milagrosamente intactos en el maletero, confirmaban que era ella. No te tortures, Esteban, le había dicho Elena en la puerta de la morgue, bloqueándole el paso con una insistencia extraña. Recuerda la hermosa, como era en vida. No mires eso. Nosotros nos encargamos de todo. Ataúd cerrado. Es lo mejor. Y ahora, mientras el sacerdote lanzaba la última palada de tierra, Elena sollozó ruidosamente, perdónanos, hermanita. Perdónanos por no haber podido protegerte. ¿Perdónanos? Esa palabra se clavó en la mente de Esteban. ¿Por qué pedir perdón? Pero el dolor lo adormecía todo. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa farsa. Me voy un momento, murmuró Esteban, y sin esperar respuesta, caminó hacia la salida del cementerio. La ceremonia había terminado. Lucía ya no estaba. Su vida se había partido en dos, un antes brillante y un después gris y vacío.
Caminó hacia el estacionamiento, arrastrando los pies, cuando vio a alguien sentado en un viejo banco de madera cerca de la puerta. Era una niña, de unos 10 u 11 años. Llevaba un abrigo desgastado, 3 tallas más grande, y tenía unos ojos oscuros, demasiado serios para su edad. Delante de ella, una lata oxidada con unas pocas monedas. «Señor, ¿me da algo para pan?», pidió en voz baja cuando Esteban pasó a su lado. Él metió la mano en el bolsillo sin pensar. Sacó 2 billetes de 50 euros. No le importaba el dinero. Ya nada importaba. Los dejó caer en la lata. La niña jadeó al ver la cantidad. «Señor, esto es mucho». «¿Está seguro?». «Seguro», respondió Esteban con voz ronca, siguiendo su camino hacia el coche. «Señor». La voz de la niña lo detuvo. Se giró. Ella lo miraba con una intensidad que le heló la sangre. «Señor, su esposa está viva». Pero saberlo no le va a traer paz. El mundo de Esteban se detuvo. El canto de los pájaros, el murmullo lejano del funeral, el viento, todo desapareció. Solo quedó el latido ensordecedor de su propio corazón. «¿Qué has dicho?», preguntó, con la garganta seca. «Lo que oyó», dijo la niña, levantándose y acercándose a él. «No se quede ahí parado como una estatua. Sígame. Aquí hay demasiados oídos». «¿Quién eres?». «¿De qué estás hablando?». «Me llamo Irene. Y soy una mendiga, sí, pero veo cosas. Y escucho cosas. Hace 3 días que observo a su esposa muerta». Esteban sintió que las piernas le fallaban. ¿Era una broma cruel? ¿Una alucinación por el duelo? Pero la niña, Irene, ya caminaba rápido hacia un sendero que se adentraba en el bosque detrás del cementerio. Como un sonámbulo, Esteban la siguió. Irene caminaba con determinación, saltando raíces y charcos. «Mi mamá, Fátima, limpia en el Hospital General, el que está cruzando este bosque. Yo la ayudo a veces. Saco la basura, limpio los pasillos. Y ahí, en la unidad de cuidados intensivos, hay una mujer. Ingresó el lunes por la noche». Esteban la alcanzó y la agarró suavemente del brazo. «Niña, explícate bien. Mi esposa murió el lunes. La acabo de enterrar». «A quien usted enterró es a una desconocida», dijo Irene, mirándolo directo a los ojos. «La mujer de la UCI se parece a la foto que pusieron en la tumba. Rubia, guapa, 30 años. Pero en su ficha médica no dice Lucía Reyes. Dice Ana Sorokin». «¿Ana Sorokin?». «Sí. Y lo más raro no es eso. Lo raro es lo que escuché decir a las enfermeras. Dijeron que el doctor Sergio León la trajo personalmente. Dijo que era una pariente lejana, que mantuvieran el secreto por problemas familiares». Sergio León. El nombre golpeó a Esteban como un mazo. Sergio León era el primo hermano de Lucía. Un médico mediocre con deudas de juego y una moral cuestionable. Estaba allí, en el funeral, dándole el pésame hace 5 minutos. «Llévame ahí». «Ahora mismo», ordenó Esteban. La tristeza se había evaporado. En su lugar, empezaba a nacer una furia fría y oscura. Entraron al hospital por la puerta de servicio. El olor a desinfectante y enfermedad golpeó a Esteban. Irene saludó al guardia de seguridad con naturalidad y guió a Esteban hasta el 3er piso.
Allí encontraron a una mujer pequeña, con uniforme azul de limpieza, empujando un carrito. «Mamá, este es el señor Esteban», dijo Irene sin preámbulos. Su esposa es la paciente de la habitación 7. La que el doctor León esconde. Fátima, la madre, palideció. «Irene, te dije que cerraras la boca. Nos van a despedir». «Señora Fátima», interrumpió Esteban, sacando su cartera. No le quedaba mucho efectivo, pero tenía su tarjeta y su reloj, un Rolex que Lucía le había regalado. Se quitó el reloj y lo puso en las manos temblorosas de la mujer. «Le juro por mi vida que nadie sabrá que usted me ayudó. Solo necesito verla. Un segundo. Si no es ella, me iré y jamás volveré. Pero si es mi esposa, usted habrá salvado una vida hoy». Fátima miró el reloj, luego los ojos desesperados de Esteban. Suspiró, vencida por la compasión y quizás por la codicia necesaria para sobrevivir. «Está bien. Rápido. Es la hora del cambio de turno. La enfermera jefe está en la cafetería. Habitación 7, al fondo a la derecha. No toquen nada. Si pita alguna máquina, corran». Esteban caminó por el pasillo de la UCI. Cada paso resonaba como un disparo en su cabeza. Llegó a la puerta número 7. La entreabrió con mano temblorosa. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por los monitores que dibujaban líneas verdes y rojas. Y allí, en la cama, conectada a un respirador, estaba ella. No había quemaduras. No había desfiguración. Estaba pálida, con moretones y vendas, pero era inconfundiblemente Lucía. La pequeña cicatriz en la barbilla. El lunar en el cuello. Esteban se tapó la boca para ahogar un grito. Las lágrimas, que no habían salido en el cementerio, brotaron ahora, calientes y furiosas. Estaba viva. Su Lucía estaba viva. Pero entonces, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren. Si ella estaba aquí, viva y escondida bajo un nombre falso, eso significaba que el accidente no fue un accidente. Significaba que el cuerpo en el ataúd era una farsa. Significaba que Elena, Víctor y el doctor León habían orquestado todo. Se inclinó sobre ella y le susurró al oído, con una voz que ya no era la de un viudo doliente, sino la de un hombre que acaba de declarar la guerra. «Te juro, mi amor, que van a pagar. Van a pagar por cada lágrima, por cada mentira. Los voy a destruir. Vienen», susurró Fátima desde la puerta, con los ojos desorbitados. «Es el doctor León. Tienen que salir ya». Salimos del hospital por la salida de mercancías, esquivando contenedores de basura y miradas indiscretas. Mi corazón martillaba contra mis costillas, no por miedo, sino por una adrenalina tóxica que empezaba a correr por mis venas. Irene, la niña que me había abierto los ojos, se despidió en la esquina con una promesa silenciosa de guardar el secreto. Le di todo el efectivo que me quedaba. No era caridad, era una inversión. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi apartamento vacío, algo dentro de mí murió. El Esteban amable, el esposo confiado y un poco ingenuo, fue enterrado simbólicamente junto a ese ataúd vacío. En su lugar, nació otro hombre. Un hombre que ya no sentía dolor, solo una fría y calculadora necesidad de justicia. No podía ir a la policía. No todavía. Si el doctor León y mi cuñada Elena habían sido capaces de falsificar una muerte y enterrar a una desconocida,
Tenían contactos y recursos que yo desconocía. Una denuncia precipitada solo pondría en peligro a Lucía, que seguía indefensa en esa cama de hospital. Necesitaba pruebas. Necesitaba un ejército de un solo hombre. Marqué el número. Andrés. Mi viejo compañero del ejército, ahora convertido en el investigador privado más cínico y eficaz de la ciudad. ¿Esteban? La voz de Andrés sonaba ronca, probablemente por el tabaco. Hermano, lo siento mucho. Me enteré del funeral. Si necesitas beber hasta olvidar tu nombre, estoy aquí. No necesito beber, Andrés. Necesito que vengas a mi casa. Ahora. Y trae tu equipo de grabación. 30 minutos después, Andrés estaba sentado en mi sofá, escuchando mi relato sin pestañear. Cualquier otro me habría llamado loco. Me habría sugerido ir a un psiquiatra por el trauma del duelo. Pero Andrés no. Él escuchaba los hechos, no las emociones. Cuando terminé de contarle lo de la niña, el hospital y el cuerpo falso, se quedó en silencio un largo rato, mirando el humo de su cigarrillo. 2 millones de euros, dijo finalmente Andrés, rompiendo el silencio. Esa es la cifra, Esteban. Hice unas llamadas mientras venía. La herencia de don Basilio no es solo la casa en Toledo. Hay cuentas en Suiza, terrenos y bonos del Estado. Tu esposa era la única heredera universal. Si ella muere, ¿quién recibe todo? Su hermana Elena, respondí, sintiendo un sabor amargo en la boca. ¿Y sus primos? Exacto. El motivo es tan viejo como el mundo, codicia. Elena y Víctor están arruinados, Esteban. Tienen hipotecas impagadas y deben dinero a gente peligrosa. Necesitaban esa herencia ya. No podían esperar a que Lucía la recibiera y decidiera qué hacer. Tenían que sacarla del medio antes de que se formalizara el testamento. Andrés se levantó y empezó a caminar por la sala. Escúchame bien, Esteban. Esto es lo que vamos a hacer. Tú vas a volver a ser el viudo destrozado. Vas a llorar, vas a parecer débil, vas a dejar que te consuelen. Tienes que ser el mejor actor del mundo. Si sospechan que sabes que Lucía está viva, irán al hospital y terminarán el trabajo. ¿Entiendes? Su vida pende de un hilo, y ese hilo es tu capacidad para fingir. Lo haré, dije, apretando los puños hasta que me dolieron. Seré el payaso triste que ellos quieren ver. Al día siguiente, la función comenzó. Elena me llamó a las 9 de la mañana. Su voz goteaba esa falsa dulzura que ahora me daba náuseas. Esteban, cariño, ¿cómo has pasado la noche? Estamos tan preocupados por ti. Víctor y yo pensamos pasar por tu casa para ayudarte a organizar, bueno, los papeles. Ya sabes, el seguro de vida, las cuentas bancarias. No queremos que te agobies con burocracia en estos momentos. Claro, Elena, respondí, forzando un tono quebrado y patético. No sé qué haría sin ustedes. Vengan, por favor. Me siento tan perdido. Llegaron una hora después. Víctor, con su traje barato que le quedaba pequeño, y Elena, vestida de negro riguroso pero con joyas demasiado llamativas para un luto reciente. Mientras Elena me abrazaba en el recibidor, vi a Víctor echar un vistazo rápido y codicioso a mi alrededor, como si ya estuviera tasando los muebles. Siéntate, Esteban, dijo Víctor, tomando el control. Mira, sabemos que es duro, pero la vida sigue.
Y hay plazos legales que cumplir. Necesitamos que nos firmes unos poderes para gestionar la herencia de don Basilio. Como Lucía, bueno, como ella ya no está, los derechos pasan a la familia directa. Nosotros nos encargaremos de todo el papeleo pesado para que tú descanses. Me pusieron unos documentos delante. Letra pequeña, términos legales confusos. En otro momento, habría confiado en ellos ciegamente. Pero ahora, con los sentidos agudizados por el odio, vi el temblor en las manos de Elena mientras me tendía el bolígrafo. Vi el sudor en la frente de Víctor. Tenían prisa. Estaban desesperados. Hice una pausa dramática, mirando el papel. Ellos contuvieron la respiración. No entiendo nada de esto, balbuceé, dejando caer el bolígrafo. Mi cabeza, no puedo pensar. Solo veo su rostro en ese ataúd. Firma aquí, es solo un trámite, cariño, presionó Elena, su voz subiendo una octava por la ansiedad. Hazlo por Lucía. Ella querría que resolviéramos esto rápido. Lo haré, dije, mirándola a los ojos con una tristeza ensayada. Pero necesito buscar el certificado de matrimonio y los documentos de identidad de Lucía. Creo que están en la caja fuerte. Fui al despacho. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. No busqué ningún documento. Saqué mi teléfono y envié un mensaje rápido a Andrés. Están aquí. Quieren los poderes de la herencia ya. El anzuelo está puesto. Volví al salón con una carpeta vacía y una expresión de derrota. No encuentro la llave de la caja fuerte, mentí. Debo haberla perdido en el cementerio. Estoy tan torpe. Elena y Víctor intercambiaron una mirada de frustración pura. Casi pude oír sus dientes rechinar. No importa, Esteban, dijo Víctor, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Podemos llamar a un cerrajero. O podemos ir al notario mañana. Lo importante es que tú estés bien. Mientras se iban, con las manos vacías y la paciencia agotándose, los observé desde la ventana. Se subieron a su coche, un Land Cruiser negro. El mismo tipo de coche que, según el informe policial que Andrés había conseguido hackear esa mañana, había sido visto cerca del lugar del accidente. Mi sangre se heló. No solo habían planeado su muerte. Ellos mismos la habían ejecutado. Habían sacado a mi esposa de la carretera. Esa noche, Andrés me llamó. Tenía novedades. Esteban, prepárate. Mañana entramos en la fase 2. He localizado al notario de don Basilio. Resulta que el viejo no era tonto. Hay una cláusula en el testamento que ellos desconocen. Y vamos a usarla para hacerlos caer en su propia trampa. Pero primero, tienes que volver a esa casa. Tienes que vivir con ellos unos días. ¿Vivir con ellos? Pregunté, sintiendo repulsión. Sí. Necesitamos grabar una confesión. Necesitamos que se sientan tan seguros que cometan un error. Vas a aceptar su invitación de quedarte en su casa para no estar solo. Vas a dormir bajo el mismo techo que los asesinos de tu esposa. ¿Podrás hacerlo? Miré la foto de Lucía en mi mesa de noche. Su sonrisa era luminosa, llena de vida. Por ella, Andrés, soy capaz de bajar al mismo infierno. Mudarme a la casa de Elena y Víctor fue como entrar voluntariamente en una jaula de hienas hambrientas. La casa olía a ambientador barato y a desesperación oculta. Me dieron la habitación de invitados,
un cuarto frío en el primer piso. Desde el primer momento, empezaron su juego psicológico. Toma, Esteban, este té te hará bien, me decía Elena cada noche, con una sonrisa maternal que no llegaba a sus ojos. Tiene unas gotitas para los nervios. Necesitas dormir, pobrecito. Yo tomaba la taza con manos temblorosas, agradecía su bondad y, en cuanto cerraba la puerta, vertía el contenido en la maceta junto a la ventana. Si esa planta pudiera hablar, gritaría por la cantidad de sedantes que le di en 3 días. Mantenía la luz apagada, fingiendo dormir, pero mis sentidos estaban más despiertos que nunca. Mi teléfono, escondido bajo la almohada, estaba listo para grabar en cualquier momento. La segunda noche, la oportunidad llegó. Eran las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio, pero escuché pasos apresurados en el pasillo y voces alteradas que venían de la cocina. Me levanté descalzo, deslizándome como una sombra. Me pegué a la puerta entreabierta de la cocina. Eran Elena, Víctor y una tercera voz que reconocí al instante, el doctor León. No podemos seguir pagando tanto. Siseaba Víctor, golpeando la mesa. Ya te dimos 10.000 euros la semana pasada, Sergio. Mantener a una paciente en coma oculta no es barato, imbécil. Respondió el doctor León, con voz agresiva. Los medicamentos, el personal sobornado, la seguridad. Y ahora esa maldita mujer está empezando a mostrar signos de actividad cerebral. Si despierta. No puede despertar. Interrumpió Elena, con una frialdad que me heló la sangre. Si despierta, vamos todos a la cárcel. Sergio, tienes que hacer algo. Una inyección. Un fallo cardíaco. Lo que sea. Estás loca, replicó el médico. Eso sería asesinato premeditado. Yo acepté falsificar los papeles y esconderla, pero no soy un sicario. Además, si ella muere ahora, la autopsia revelará que no murió en el accidente de coche. Estamos atrapados. Desde mi escondite, sentí como la bilis subía por mi garganta. Estaban discutiendo la vida de mi esposa como si fuera un problema contable, un error en una hoja de cálculo que necesitaban borrar. Saqué mi teléfono y presioné el botón de detener grabación. Lo tenía. Tenía la confesión. Tenía la conspiración. Tenía sus almas podridas grabadas en formato digital. Regresé a mi habitación temblando, no de miedo, sino de una furia asesina que tuve que reprimir con todas mis fuerzas. Si entraba en esa cocina ahora mismo, los mataría a golpes. Pero eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. Ellos merecían algo peor. Merecían perderlo todo. A la mañana siguiente, salí de la casa temprano, con la excusa de visitar la tumba de Lucía. Pero mi destino era otro. La oficina del notario de don Basilio era un despacho antiguo, con olor a madera vieja y leyes inquebrantables. Andrés ya estaba allí, esperándome junto al abogado, el señor Castillo. ¿Lo tienes?, preguntó Andrés. Puse el teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación. Las voces de Elena pidiendo la muerte de su hermana llenaron la habitación. El rostro del notario se endureció como la piedra. Esto es monstruoso, murmuró el señor Castillo, ajustándose las gafas. Pero jurídicamente es oro puro. Señor Reyes, con esto no solo podemos anular cualquier pretensión de ellos sobre la herencia, sino que podemos enviarlos a prisión por décadas. Pero hay algo más.
Una cláusula en el testamento del abuelo que va a ser el golpe de gracia. ¿Qué cláusula?, pregunté. Don Basilio era un hombre desconfiado, explicó el notario. Estipuló que, en caso de muerte prematura de la heredera principal, es decir, su esposa Lucía, se debe realizar una auditoría forense completa de las finanzas de todos los beneficiarios secundarios antes de liberar un solo céntimo. Si se encuentra cualquier irregularidad o deuda masiva, quedan desheredados automáticamente. Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa lobuna. Ellos están desesperados por el dinero porque están arruinados, dije. Esa auditoría los destruiría incluso sin saber que intentaron matar a Lucía. Exacto, dijo Andrés, cerrando su carpeta. Pero no vamos a esperar a la auditoría. Vamos a darles lo que quieren. Vamos a citarlos para la lectura final del testamento. Creerán que van a recibir sus millones. Pero lo que recibirán será el final de sus vidas. Salí del despacho sintiendo el peso del teléfono en mi bolsillo como si fuera un arma cargada. El plan estaba listo. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que los ratones vinieran a por el queso. El día de la lectura del testamento amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo anticipara la tormenta que estaba por desatarse. Elena y Víctor estaban eufóricos. Se habían vestido con sus mejores ropas de luto, esa elegancia fingida que usan los cuervos para disfrazarse de palomas. Por fin, Víctor, susurró Elena mientras se ajustaba los pendientes de perlas en el espejo del recibidor. Hoy se acaban nuestras deudas. Hoy empezamos a vivir de verdad. Víctor se arreglaba la corbata con manos nerviosas pero sonrientes. 2 millones de euros, Elena. Y la casa de Toledo. Vamos a venderla rápido, antes de que alguien haga preguntas. El doctor León llegó poco después, sudando frío a pesar del aire acondicionado del coche. ¿Están seguros de que el viudo no sospecha nada?, preguntó, mirando a todos lados. Tranquilo, Sergio, rió Víctor, dándole una palmada en la espalda. Esteban es un idiota sentimental. Está tan deprimido que firmaría su propia sentencia de muerte si se lo pidiéramos con voz triste. Llegaron al bufete del abogado Castillo puntuales. Una sala de juntas imponente, con una mesa larga de caoba y ventanales que daban a la ciudad. Yo ya estaba allí, sentado junto a Andrés. Mantenía la cabeza baja, interpretando mi papel hasta el último segundo. Bienvenidos, dijo el señor Castillo con una formalidad gélida. Tomen asiento, por favor. Elena se sentó frente a mí y me dedicó una sonrisa compasiva. Ánimo, Esteban. Pronto terminaremos con este trago amargo. El abogado abrió la carpeta de cuero sobre su escritorio. El sonido del papel crujiendo pareció un trueno en el silencio de la sala. Estamos aquí para ejecutar la voluntad de don Basilio, comenzó Castillo. Según los documentos presentados por la señora Elena y el señor Víctor, la heredera universal, la señora Lucía Reyes, ha fallecido. Por lo tanto, el patrimonio pasaría a sus parientes más cercanos. Víctor asintió, incapaz de ocultar la codicia en sus ojos. Así es. Una tragedia terrible. Pero la vida sigue. Sin embargo, continuó el abogado, levantando la vista, he recibido una notificación de último minuto que impugna la validez de este proceso. ¿Qué? Elena saltó de su silla. ¿De qué está hablando? Tenemos el certificado de defunción. El doctor León aquí presente lo firmó.
Sí, el certificado, dijo el abogado, tomando el documento con 2 dedos como si estuviera sucio. Un documento interesante. Pero la ley exige que, para cerrar el acta, todos los beneficiarios vivos estén presentes. Y falta uno. ¿Falta uno? Preguntó el doctor León, con la voz quebrada. ¿Quién? No hay más familia. En ese momento, Andrés se levantó y caminó hacia la puerta doble de caoba que conectaba con la oficina privada. Me miró y asintió. Yo levanté la cabeza y, por primera vez, dejé que Elena viera la sonrisa en mi rostro. No una sonrisa de tristeza. Una sonrisa de triunfo. Adelante, por favor, dijo Andrés, abriendo las puertas de par en par. El sonido fue lo primero. El suave zumbido de un motor eléctrico. Luego, apareció ella. Lucía, sentada en una silla de ruedas moderna, empujada por una enfermera. Estaba pálida, delgada, pero sus ojos ardían con un fuego que yo conocía bien. Estaba viva. Estaba despierta. Y estaba mirando directamente a su hermana. Elena soltó un grito desgarrador, un sonido animal de puro terror, y retrocedió hasta chocar contra la pared. No. No. Es un fantasma. Está muerta. Yo te vi en el ataúd. Víctor se quedó petrificado, con la boca abierta, mientras el color huía de su rostro. El doctor León, temblando, intentó aflojarse la corbata, como si de repente le faltara el aire. Hola, hermanita, dijo Lucía. Su voz era débil, pero en esa sala silenciosa, resonó como una sentencia. ¿Te decepciona verme? ¿Preferías a la desconocida que enterraste en mi lugar? Esto es una trampa, balbuceó Víctor, buscando una salida con la mirada. Sergio. Tú dijiste que estaba en coma profundo. Tú dijiste que no despertaría. Cállate, imbécil. Gritó el médico, pero ya era tarde. Yo me levanté lentamente, saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. No solo despertó, Víctor. También recordamos la conversación en tu cocina. ¿La recuerdan? Si despierta, vamos todos a la cárcel. Presioné play. La grabación de sus voces planeando el asesinato llenó la sala. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo, sollozando, tapándose los oídos. Fue idea de él. Gritó, señalando a su marido. Víctor me obligó. Yo no quería. Mentirosa. Rugió Víctor, abalanzándose sobre ella. Tú querías el dinero para tus joyas y tus viajes. Basta. La voz de Andrés cortó la pelea. Hizo una señal y las puertas principales de la sala se abrieron de golpe. Entraron 4 agentes de policía, seguidos por la fiscal del distrito. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Víctor fue la música más dulce que había escuchado en mi vida. Elena chillaba mientras una agente la levantaba del suelo. Soy su hermana. Es un malentendido. Lucía, diles algo. Por nuestra madre, diles algo. Lucía la miró con una tristeza infinita, pero sin vacilar. Nuestra madre se avergonzaría de ti, Elena. No tengo hermana. Mi única familia es el hombre que me salvó. El doctor León intentó mantener la dignidad mientras lo esposaban, pero sus piernas temblaban tanto que tuvieron que sostenerlo. Tengo derechos, llamaré a mi abogado. Guarde silencio, le dijo el oficial. Tendrá mucho tiempo para hablar en la celda.
Se le acusa de intento de homicidio, falsificación de documentos públicos, secuestro y fraude procesal. Uno por uno, fueron sacados de la sala. Los gritos de Elena se apagaron en el pasillo, dejando un silencio denso y purificador. El abogado Castillo cerró su carpeta. Bien. Ahora que los impostores han sido retirados, procedamos con la verdadera heredera. Señora Reyes, todo es suyo. Me acerqué a Lucía y me arrodillé junto a su silla. Ella tomó mi mano y la apretó contra su mejilla. Estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio. Se acabó, mi amor, le susurré, besando su frente. La pesadilla se acabó. Ahora empieza nuestra vida. Ella sonrió, y por primera vez en semanas vi el futuro en sus ojos. Un futuro sin sombras. Un futuro comprado con dolor, pero pagado con justicia. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina del abogado. 6 meses que parecieron 6 años, llenos de juicios, declaraciones y titulares de prensa. Pero hoy, el ruido del mundo se ha apagado. Lo único que escucho es el sonido rítmico y eterno de las olas rompiendo en la orilla. Estamos en una pequeña villa frente al mar Mediterráneo. El sol de la tarde baña la terraza con una luz dorada, casi divina. Miro a Lucía. Está de pie junto a la barandilla, dejando que la brisa marina juegue con su cabello. Ya no necesita la silla de ruedas. Camina con fuerza, con elegancia, aunque a veces, cuando cambia el tiempo, todavía siente un leve dolor en la pierna. Es un recordatorio. Una cicatriz que nos dice que sobrevivimos. La justicia fue lenta, pero implacable. Elena fue condenada a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Víctor recibió 12. El doctor León perdió su licencia médica de por vida y pasará la próxima década tras las rejas. Sus gritos en el tribunal, culpándose los unos a los otros, fueron el último acto de su patética obra de teatro. Ya no siento odio por ellos. El odio requiere energía, y yo prefiero gastar mi energía en vivir. Lucía se gira y me sonríe. Esa sonrisa es diferente ahora. Antes era dulce e inocente. Ahora es la sonrisa de una guerrera que ha regresado del infierno y ha traído consigo su propia luz. ¿En qué piensas, Esteban? Me pregunta, acercándose y rodeando mi cintura con sus brazos. Pienso en que tenía razón, le respondo, besando su frente. Cuando nos casamos, prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad. Pero nunca especificamos qué hacer si tu familia intentaba matarte. Creo que hemos renegociado nuestros votos de la manera más difícil posible. Ella ríe, un sonido cristalino que espanta a las gaviotas. Con la herencia de don Basilio, no compramos yates ni coches deportivos. Hicimos lo que el abuelo hubiera querido. Creamos la Fundación Basilio, dedicada a ayudar a víctimas de fraude familiar y a personas mayores abandonadas. Lucía dirige la organización con una pasión que nunca le había visto antes. Es una mujer de negocios formidable. Y no nos olvidamos de nuestros ángeles guardianes. Fátima, la limpiadora del hospital, ahora es la jefa de mantenimiento de nuestra fundación, con un sueldo digno y seguro. Y la pequeña Irene. Irene ya no pide limosna en los cementerios. Ahora estudia en uno de los mejores colegios privados de la ciudad, con todos los gastos pagados hasta la universidad. Resulta que es una genio para las matemáticas. Andrés, mi viejo amigo, dice bromeando que la entrenará para ser la mejor detective del mundo. Esteban, dice Lucía,
sacándome de mis pensamientos. Mira el horizonte. El sol se está poniendo. Miro hacia el mar. El cielo es una mezcla de violeta y fuego. Es hermoso. Al principio de esta historia, dije que el matrimonio podía ser la tumba del amor. Qué equivocado estaba. El matrimonio, el verdadero matrimonio, no es una tumba. Es una trinchera. Es un refugio. Es el único lugar donde dos personas pueden pararse espalda con espalda y luchar contra el mundo entero si es necesario. Ellos intentaron enterrarnos. Intentaron borrarnos. Pero no sabían que nosotros éramos semillas. Y bajo esa tierra oscura y fría, no morimos. Simplemente echamos raíces más fuertes. La traición nos rompió, sí. Pero como el oro que repara la cerámica rota, nos reconstruimos más valiosos, más fuertes y, sobre todo, más reales. Vamos a cenar, mi amor, le digo, tomando su mano. Vamos, responde ella. Tenemos toda una vida por delante. Y esta vez, nadie nos la va a quitar.